Ciencia ficción china, ¿qué hay con ella? En este club de lectura leímos un cuento muy curioso de Xia Ya llamado El paseo nocturno del dragón equino. Lo más interesante de esta sesión es que hablaremos además de lo que la ciencia ficción significa para China. Entonces, si les interesa este tema, no se vayan. Pero antes de comenzar, los invito a darle like al video y sobre todo a suscribirse, pues sus suscripciones ayudan a continuar con este canal. Y si se sienten generosos, recuerden que pueden unirse al sistema de membresías que tiene algunas recompensas o dejar algún super gracias, un comentario con donativo que sin duda responderé. Pero ahora vayamos a hablar de ciencia ficción china. Bienvenidos y bienvenidas sean al club de lectura de este mes. Primera semana de abril tenemos club de lectura sobre ciencia ficción china. Y hoy hablaremos sobre el cuento de Xian Ya. Espero estarlo pronunciando bien, probablemente no, pero ustedes me entienden. De Xian Ya, El paseo nocturno del dragón equino. Entonces, como les comentaba, por lo general cuando en el club de lectura lo que hacemos es proponemos, elegimos un cuento para leer. Después todos lo leemos, o todos los que quieran lo leemos. Yo doy un contexto del autor y de la obra, después una pequeña reseña y después leemos sus comentarios que pueden enviar por Discord, ya sea en texto, en audio o escribirlos en el chat. Si ustedes no leyeron el cuento, ni se preocupen porque ahorita se enteran de todo el chisme. Únanse al chat y pues vamos a platicar. Por lo general ese es el orden, pero esta vez quiero hacer un pequeño giro porque, como se darán cuenta, este cuento es un poco distinto a los cuentos que hemos leído hasta el momento. Es también mucho más... Probablemente es el cuento más nuevo que hemos leído. Sí, probablemente sea el más contemporáneo y además viene de la ciencia ficción china. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? Para que funcione, digamos, lo que pretendo, ¿no? Esta vez, en vez de darles el contexto antes, quiero dárselos después. ¿Por qué? Porque creo que este cuento ayuda para hablar de cosas más allá del cuento. Entonces estén listos para ello. ¿Cómo vamos a empezar? Les voy a contar, bueno, voy a hacerla como pequeña reseña, ¿no? Como del cuento, les voy a contar de qué se trata. También para los que no lo hayan leído. Solo les daré unos datos como preliminares para que sepan de dónde sacamos esto. Y después leeremos sus comentarios. Y después de leer sus comentarios, pasaremos como al contexto. Les voy a contar un poco qué es lo que creo que puede ser muy interesante de este club de lectura en particular. Comienza el club de lectura ahora. Muy bien. Nada más unos datos. Les compartí como la antología, porque este cuento que leímos, El paseo nocturno del dragón equino, es como su primera publicación inédita, o sea, al inglés, y lo que leímos fue una traducción. Este cuento aparece en una antología que se llama Planetas Invisibles. No sé si alguien más leyó más cuentos del documento que pasé, que es una colección de cuentos y relatos de ciencia ficción china compilados de los últimos años. Y de los últimos años el más antiguo es de los 90s y el más reciente es del 2010 y algo, me parece. Y está editado por Ken Liu, que es un escritor chino gringo, que pues él hizo como esta recopilación leyendo quiénes son los nuevos exponentes de la ciencia ficción china. Que la ciencia ficción china está a la alza, chat. La ciencia ficción china, así, stonks. Y este cuento es de Xia Ya. Sí les voy a dar unos datitos solo de ella. Xia Ya, pues es una escritora
de ciencia ficción, es una escritora de ciencia ficción bastante contemporánea, nació en los 80s, mediados de los 80s. Y lo que tiene Xia Ya, además de que ha publicado cuentos de ciencia ficción desde que estaba en la universidad. Ella estudió física, y solo lo voy a poner. Ella estudió física, esto será importante más adelante. Y desde que estaba en la universidad empezó a publicar cuentos de ciencia ficción en distintas revistas y publicaciones que organizan en las universidades, ¿no? Empezó a ganar fama, hizo su... después de física, como que se cambió, ¿no? Hizo su primer tesis sobre mujeres del personajes femeninos de la ciencia ficción en el cine chino. Y es la primera doctora de literatura comparada por la Universidad de Pekín especializada en ciencia ficción china. Digamos, es la primera gran estudiosa, o académica por lo menos, de la ciencia ficción china. Y además es así como súper guapa, y es cineasta, y es música, y habla 4 idiomas, y es traductora. Es así como Xia Ya Superwoman, ¿no? Y el estilo de... Ay, maldita, hay algo que no haga bien. Solo le falta ser amiga de Kojima. No sé si tenga permitido ir a visitar a Kojima, pero si pudiera, seguro sería su amigo. Y Xia Ya, pues un poco su onda es que en su literatura mezcla la ciencia ficción con la fantasía y con la tradición china, como podrán ver en la historia. Ahora, antes de meterme a hablar ya del contexto, solo como para que sepan quién es Xia Ya. Pero ahora vamos a hablar del cuento en particular. Es un cuento curioso. No sé cuáles han sido sus sensaciones al leerlo, pero tiene una trama y una historia bastante sencilla, o sea, en términos. ¿De qué trata? Estamos en una ciudad, en una gran metrópolis abandonada. Y dentro de lo que es como un museo / exhibición que está olvidado, hay un dragón equino. ¿Qué es un dragón equino? Pues un dragón equino es como una criatura mitológica, ¿no? Del folclore chino así milenario y más ancestral, que literalmente es un caballo dragón, ¿no? O sea, imaginen un dragón chino, pero menos gigantesco, menos largo. Piénsenlo con un cuerpo más contenido, con astas como de venado, y como un cuerpo como de caballo y con 4 patas de caballo, ¿no? Es una variedad de los dragones chinos y que pues tiene un montón de leyendas y se le asume como una figura de buena suerte, como encontrarse un dragón chino así en los bosques y en las montañas chinas es de buena suerte. Y es una criatura que por lo general lucha contra las fuerzas malignas, ¿no? Como que aleja y purifica el entorno. Entonces este dragón equino, este caballo dragón, empieza como a despertar como de un largo letargo, ¿no? Que está como en esta gran galería. Y poco a poco empieza a despertar. Y básicamente la historia es como de cómo el dragón equino empieza a tener como conciencia de sí mismo. En un inicio, en esta como ciudad, en la noche, pues entendemos que va reviviendo esta criatura. Al principio es un poco ambiguo quién es, qué es, porque el dragón empieza a recordar un poco como antes de caer en este letargo qué fue su vida, ¿no? Y recuerda un poco a los seres humanos, tiene ahí como imágenes de haber estado como en un desfile. Y conforme despierta y cobra vida, pues dice, pues no puedo quedarme aquí torcido en esta galería. Y empieza como a andar. Y al moverse,
un poco a través de las descripciones de lo que el dragón siente y lo que pasa a su alrededor. Que no sé si a ustedes les ha pasado. Yo cuando empecé el cuento, así las primeras líneas, y se hablaba de este dragón equino como saliendo del sueño. Caminar, exacto, Terarte, se pone a caminar. Yo como que me imaginaba que era como de piedra, como si fuera como en un templo o algo así, como estas estatuas de templo chino. Pero conforme se va moviendo y la descripción del cuento nos habla, nos damos cuenta que en realidad no está hecho de piedra y no es como una escultura o un guardián como ancestral, sino que se trata de un dragón equino que además es una máquina, ¿no? Estamos hablando de un robot, máquina, animatrónico, cyborg, dragón equino, que cobra vida, conciencia y dice, pues vamos a ver en dónde estoy. Beta X, exacto, Retumon, super old tu referencia, pero tienes razón, es Beta X, es cierto, es Beta X. Five Nights at China también podría ser. Pero entonces el dragón sale y pues nos damos cuenta que él es mecánico, ¿no? Que tenemos ahí como... Pero al mismo tiempo, aunque está bien, pues los años han pasado, ¿no? Los años han pasado y pues empieza a rechinar, empieza a avanzar. Y conforme avanza, agarra ritmo, pero también las escamas se le empiezan a caer. Empieza a tener algunos fallos. Pero lo que lo motiva es este deseo por explorar y ver el mundo, ¿no? Y sale a esta ciudad, que creo que es una de las partes más interesantes del cuento. Es una metrópoli como súper tecnológica, pero donde ya no hay seres humanos, ¿no? Ya no queda ningún ser humano a la vista y podemos asumir, digamos, por lo que se nos cuenta, que en la Tierra el dragón equino comienza a ver este mundo desolado en donde aún hay actividad, pero esa actividad es de otros robots que andan ahí perdidos, algunos más pequeños, algunos ya descompuestos. Alcanza a ver las carrozas de algunos vehículos que ya han sido abandonados. Y esta ciudad, como en Stray, sí, ándale, puedes imaginar la ciudad de Stray, porque además ofrece una visión como onírica y fascinante. Imaginen una ciudad ultra tecnológica de noche, pero despojada de vida humana. Obviamente el paso de los humanos está en todas partes, porque es una metrópoli que parece sacada así de un sueño cyberpunk, pero en la que no hay nada, ya no se escucha nada más que el trajín de las máquinas que quedan y algunos robotcillos que andan corriendo por ahí. Y el dragón equino avanza caminando sin saber exactamente qué desea, y a partir de ahí él empieza a hacer como una reflexión de su vida pasada, ¿no? Y nos cuenta como su más vívido recuerdo, que es ese momento en que luchó contra una araña gigante, ¿no? Y que estaba rodeado de otras criaturas similares a él, que vivían en una isla, y trata como de recuperar la noción de qué fue esa otra vida mientras va andando por la ciudad, y nosotros con él pues vamos viendo la historia como continúa esta ruta, este recorrido, hasta que aparece el segundo personaje de la historia, y ahí empieza es una historia de un robot ciencia ficción, pero también tiene como una cualidad de fábula clásica, porque se encuentra con una murciélaga, que es como una murciélaga que se sorprende al ver a este dragón mecánico andando por la ciudad, y pues decide detenerse y hacerle una parada, y empieza una conversación, porque además un poco como que la murciélaga es como un espíritu libre de la noche y además amante de la poesía china.
Les digo, en un tono muy, muy de fábula. Y la murciélaga le recita poemas chinos al dragón. Y un poco le da este update de qué ha pasado en el mundo. Ella no tampoco es muy consciente de qué ocurrió, pero pues sí sabe que ese mundo fue alguna vez habitado por los humanos, ¿no? Por otras criaturas. Y ya no queda nada. De alguna manera son libres, ¿no? Son libres para vagar y conocer esa tierra y encontrarse así como en estos encuentros fortuitos. Y pues el dragón se pone muy contento de estar con la murciélaga, le cuenta un poco de su vida y empiezan a vagar juntos porque la murciélaga quiere ir a otra parte, pero está cansada, entonces se sube al dragón que le da y van caminando despacito. Y mientras va avanzando, el dragón va perdiendo piezas, ¿no? Se le va cayendo una parte, las escamas, le empiezan a fallar pues los muelles hidráulicos. Y empieza a haber una especie de toma de conciencia bonita y trágica a la vez. Porque el dragón acaba de, digamos, de nacer. Acaba de cobrar conciencia sobre su cuerpo y sus movimientos. Pero la lección un poco es que estar vivo... Recuerden, chat, ¿qué es lo único que tenemos garantizados al nacer? Solo existe una cosa que tenemos garantizada cuando nacemos. Y esa garantía es la muerte. Y lo único que tenemos garantizado al nacer es que vamos a morir. Comerciales y pagar impuestos, eso es secundario. Incluso podrían tener una vida sin ello. Y morir a su manera es lo que le da sentido, valor y belleza al momento de la vida. Con el dragón es un tanto cruel porque su vida se antoja muy breve, porque se da cuenta que empieza a fallar. Y mientras se abre a la maravilla de estar vivo y entender y mirar, incluso recordar y soñar y tener deseos, ¿no? Su deseo puede parecer muy simple, pero su deseo es ir a otra parte, ¿no? Caminar, arrancarse a caminar e ir a otra parte. Y en ese tránsito la murciélaguilla lo acompaña. Que además aquí no hay como una especie de tampoco nota melancólica. O sea, como... Porque es como, murciélaguita, me estoy muriendo. Y la murciélaguita, pues sí. Así es, dragón equino. Así es. Pero mira la vida, te recitaré un poema chino. Y en este deseo de seguir adelante, el dragón se interna en lo que es una especie de pantano, brea acuosa. Es como un pantano, o sea, hay lirios, pero la murciélaga quiere llegar al otro lado, pero no alcanza a llegar volando. Entonces el dragón le dice: yo te llevo, te adelanto en el camino. Y se empieza a sumergir en el pantano mientras va avanzando. Y obviamente en el contacto con el agua y todo, pues empieza todavía a fallar más hasta que se queda atorado. Como Atrax, literalmente. Wow, hoy hay muchas coincidencias. Exactamente, así como el caballo de la historia sin fin. Así se queda un poco atascado a la mitad de este pantano. Y se da cuenta que pues que la muerte está cerca, ¿no? Que la muerte se acerca a él y pues confiesa que no quiere morir, ¿no? O sea, el regalo de la vida ha sido tan inesperado, pero también tan hermoso, que también le genera un vacío de, pues yo no quiero desaparecer, ya estoy aquí. Pero su amiga murciélaguita lo consuela, ¿no? Explicándole muy con poesía china, pues que el mundo es muy grande y que la vida tiene un final y que es parte del existir y del ciclo de la vida.
Y en ese momento es cuando se pone más metafísico y locochón el cuento, porque como en este momento de aceptación de la muerte, el dragón equino como que o sea, su cuerpo de metal robótico se destruye, pero él como su conciencia, su espíritu, su alma, llámenlo como quieran, porque no hay una respuesta clara, se eleva más allá de su existencia corpórea terrenal, ¿no? Enciende un fuego, porque además en esa oscuridad, antes de morir, le dice la murciélaga que la única maravilla en esa oscuridad que faltaría es un poco de luz. Y pues el dragón puede lanzar fuego, ¿no? Tiene un mecanismo de que saca fuego, levanta la llamarada, se ilumina el pantano. Entonces la visión es lúgubre porque se acerca la muerte, pero hermosa por ese burst, digamos, de luz en medio de la nada, en la ciudad abandonada, derruida. Es una visión preciosa y el dragón equino se eleva de su cuerpo como en una nueva forma, que un poco se intuye que es como una luz, una mariposa, que le permite mirar el mundo desde arriba, ¿no? Ya despojado de su cuerpo. Y esta mariposa conciencia dragón equino se eleva por el mundo, incluso mira la isla en donde nació, en donde están sus otros compañeros robots, y se va hacia el horizonte y digamos abandona el mundo, pero cumple, digamos, se le garantiza su deseo, ¿no? Se le garantiza su deseo de seguir avanzando, ¿no? De continuar, o sea, de seguir adelante. Y pues es una cosa muy bonita. ¿No creen? Y el cuento así termina. O sea, les voy a leer el final. El espíritu del dragón equino se posa con cuidado en la frente de la araña, que era su enemiga, y pliega las alas como una gota de rocío que cae de los cielos. Y escucha este poema, que podría decirlo la murciélaga o no. Dice: cuando cantas, el mundo escucha. Cuando callas, oyes la canción de la creación. Y cuando callas, cuando mueres, ¿no? La brisa nocturna arrastra los sonidos de la colisión, la percusión y los chirridos y el rechinar del metal contra el metal. Huele el aroma del aceite de la maquinaria y de las chispas eléctricas. Sus amigos han despertado y para darle la bienvenida, seguro que prepararán un gran banquete. Pero antes, cae en un profundo sueño, ¿no? Y es este juego entre el despertar y el dormir. Despiertan sus amigos, le dan la bienvenida al más allá, pero él al mismo tiempo está cayendo en el sueño profundo de la muerte, ¿no? Y esa es la historia del paseo nocturno del dragón equino. Como pueden ver, es una historia bastante simple, o sea, es bastante sencilla, pero que busca su fuerza pues en este espíritu, ¿no? De belleza, de lo que vive y lo que muere, de lo que transita, de la brevedad. Y nos abre la puerta a hablar de varias cosas. Pero van a comenzar unos comerciales, así que si a ustedes les toca el mundo de los comerciales, no se vayan. Después de que terminen los comerciales, escucharemos lo que la gente y los que hicieron su tarea o los que están aquí en el chat tienen que decir sobre este cuento. Entonces en 20 segundos comienzan los comerciales. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que leamos primero lo que ustedes opinaron del cuento. ¿Qué les parece? Dice, bueno, ya contó el cuento, ya terminamos. No, esto solo está empezando, Big Roses. Esto solo está empezando. Me gustaría conocer lo que ustedes opinaron del cuento. Entonces vamos a la segunda sección del club de lectura, donde
donde leo los comentarios de los que participaron. Así que si están por aquí, voy a ir ahora sí que en orden de cómo fueron llegando las tareas. En particular porque Lale Lilo Luis estaba muy emocionado y mandó su tarea hace como 3 semanas por adelantado. Entonces, ¿cómo van llegando? Solamente Lale Lilo Luis, ¿estás por ahí? ¿Está bien si leo tu comentario? Solo para tener como el visto bueno. Si no, voy avanzando. Dice el ABZ, también están padres los cuentitos que se van platicando en su caminata, el dragón y el murciélago. Ah, sí, porque además tienen poesía y cuentos chinos, ¿no? En el camino, es como meta. Pues creo que no está Luis, pero igual voy a... Entonces, pero él me dijo que lo leyera y se me hace falta... Ahí está, acá estoy enfermo, pero estoy... No te preocupes, Luis, solo para tener tu bobo. Pero Luis nos escribió esto... Son las palabras de Luis, que las mandó hace como 3 semanas. Y leo. Al final solo quedarán las historias. El cuento me pareció bastante bonito y conmovedor. Muchas veces soñamos e imaginamos el fin del mundo y la vida sin la humanidad. El dragón equino lo veo como el anhelo de saber qué pasaría con el mundo o cómo sería sin la humanidad. Me gustaron los relatos del dragoncito caballito, los escenarios hasta me llegaron a transmitir nostalgia. Y eso que aún no llegamos o estamos iniciando la era que describía. Y la que siento que es la idea central es que al final las historias permanecerán. Como en Fahrenheit, donde no importaba si quemaban los libros, al final la gente se convertía en los libros porque los tenían en la memoria. Los poemas me parecieron muy bonitos, me gusta que también la fantasía está presente, con el poder de invocar o nombrar las cosas. Como lo hace la poesía, el leer en voz alta o contarle una historia a alguien. Así es, muchísimas gracias, Luis. Y sí, es un cuento, es una historia hecha de historias, ¿no? Que es lo que nos queda al final del camino. Muchísimas gracias por tu comentario, Luis. Ahora voy por el de Lady Ginsburg. ¿Estás aquí, Lady Ginsburg? Hace un momento estabas. Solo para el bobo. Y si no, de todos modos lo voy a leer. Aquí está Lady Ginsburg. Y ella dijo. Estas son las palabras de Lady Ginsburg. Dice. Partiendo del origen animatrónico del dragón equino, considero que le da un sentido más profundo lo que a lo largo del cuento desarrolla sobre la existencia, el sentido de la misma, el camino en tanto que se existe, las sensaciones y la finitud de la existencia. Cierto es que le da un carácter un tanto más surrealista, desde una óptica en la que proyecta un mundo sin seres humanos, una naturaleza que reclama y se erige nuevamente ante todo lo que ha construido el ser humano. No obstante, creo que no hay un deje completo de la existencia humana, en tanto que sus creaciones toman vida propia, además de que los animales parece que preservan parte de ese conocimiento humano como la poesía y el sentido de contar historias. De cualquier forma, Dragón Equino nos pone en tela de juicio lo que entendemos como existencia y lo que se hace con ella. Él, dudando de sí mismo y de que está una vez más despierto, empieza a cuestionarse el por qué está, hasta dónde ir, incluso sintiendo miedo de la noche, de los insectos que escucha. No obstante, también presenta valentía, pues al no saber qué hacer, igual no se paraliza, camina, haciéndolo a través de eso que desconoce, que le provoca sensaciones negativas, confrontándolo. Así lo hizo entre el paraje desolado de una ciudad y a través del estanque de lirios. Por otro lado, la murciélago funge como una suerte de conciencia Pepe Grillo, haciendo ver al dragón sus cualidades, sus capacidades, de tal manera que le permite vislumbrar al protagonista y a nosotros como lectores. Esta capacidad tanto humana y si no humana, sí de una existencia que debe reclamar, que posee y que va dejando a relucir su caminata. En definitiva, creo el momento del lago de los lirios el momento más significante, pues ese es el momento en que se ve el límite del camino, de sus capacidades, de su existencia, de pensar en la muerte, con lo cual solo se queda trascender, de tal manera que se haya poder en su capacidad de crear el fuego para ello, casi como su última exhalación de vida,
para dar paso a su alma en forma de mariposa que no abstiene, no tiene límites ni siente miedo. Muchísimas gracias, Lady Ginsburg. Y así es. La trascendencia. ¿Están listos para morir, chat? Eso es lo que nos enseña este cuento. ¿Están listos para morir? ¿Están listos para convertirse en una mariposa flotante? Pongan en el chat. A ver. Ahora voy a leer el que corresponde a Big Roses. Muchas gracias, Big Roses, que andabas por aquí. Se ven las escamas de mi tarea. Creo que pasé con el difuminado. Sí, se ve que tu tarea está escrita sobre unas escamas de dragón. Dice, estas son las palabras de Big Roses. El cuento se centra en la reflexión sobre la vida, el paso del tiempo y la memoria, evocando la sensación de desorientación característica de los relatos ambientados en el futuro, donde la humanidad ha desaparecido, pero el mundo sigue su curso. A través de esta premisa, el relato planea interrogantes filosóficas sobre la existencia, el legado y la continuidad de la historia. La narración puede interpretarse como un reflejo de la vida. El protagonista llega a un entorno donde innumerables sucesos ya ocurrieron. Se encuentra en un espacio cambiante y estático. O sea, simultáneamente cambiante y estático. Aprende de las historias y experiencias de otros y finalmente enfrenta un desenlace que, lejos de ser definitivo, sugiere el inicio de un nuevo camino. Uno de los aspectos más destacados de la literatura asiática y que deja este cuento es la integración entre tradición y modernidad. La tecnología y la cultura ancestral conviven sin que se opaque a la otra, sino complementándose de manera orgánica. Esta fusión es una constante en la obra. Si bien mi conocimiento sobre la cultura china es limitado, es evidente que muchos escritores incorporan referencias y simbolismos profundos en sus relatos. En este cuento se intuye la presencia de múltiples capas de significado que podrían percibirse con mayor claridad desde una perspectiva más informada sobre su contexto cultural. Que ahí siempre hay como un asunto, ¿no? Entre... China es muy distinto. China es un mundo muy distinto al nuestro. Y queda esa sensación de qué tanto podemos como compartir de muchos de las sutilezas que utiliza, ¿no? Finalmente, dice Big Roses, el componente tecnológico del cuento es fundamental. La inteligencia artificial se presenta como el último testigo y analista de la existencia humana. A pesar de ser un ente artificial, su capacidad para observar y procesar la historia de la humanidad lo lleva a alcanzar conclusiones que consideramos equivalentes a las de un ser consciente. Esta premisa no solo abre el debate sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad, o también podría ser simplemente un recurso narrativo para enmarcar el relato dentro de una fórmula moderna que entremezcla tecnología, filosofía y memoria. Así es como una amalgama bastante interesante lo que presenta el dragón equino en ese sentido. Dicen aquí que si están listos para morir. Retumón dice quiero vivir miles de millones de años. Y Mercurión dice que si les voy a hacer esa pregunta les diga algo épico al final. Al final ustedes decidirán. Muchas gracias, Big Roses. Terartes, está bien si leo tú. Órale, han leído mucho. Déjame tomar un poco de agua porque escribieron acá, se soltaron, ¿eh? Pero me da gusto, que implica que les gustó. Dice Dark Knight, confirmo, hay muchas personas que no entienden o se extrañan con estas narrativas, pero para la audiencia china es completamente normal. Sí, y que sabemos poco, ¿no? De China a profundidad. A ver, esto es lo que dice Terartes. Si me quedo sin voz los culparé. Dice Terartes, existe este tópico común que suelo encontrar en historias y cuentos de China, que es el viaje al oeste. Y pues claro, el mismo tópico es uno de los libros más conocidos e importantes en el territorio. Viaje al oeste de supuestamente Wu Shengcheng, y es un tema que no deja de replicarse por todos lados. Un poblado o un grupo de gente que necesita de algo que está por el oeste, necesita que alguien haga una peregrinación para recuperar o obtener algo, regresar y salvar al pueblo. Bastante similar al viaje del héroe, pero siempre tengo la misma duda, ¿de dónde salió el tópico?
¿Qué impulsó a miles de poblados a mandar a una única persona en busca de ayuda y por qué al oeste? Estoy seguro que esto tiene que ver con miles de razones históricas, sociales, globales, ambientales. Aunque solo el hecho de que el 94% de la población china viva al lado del este del país, supongo que dice bastante. Ya voy a la parte donde relaciono todo este verborreo con el cuento, pero antes quería colocar la idea de un país inmenso, lleno de tantísima historia y cultura, pero que abandona tanto de su propio terreno y de todo lo que han dejado atrás. Y es que el mundo del dragón equino es uno donde los seres humanos ya no existen, o existen, pero realmente no importan. Aquí se dejó atrás sus pertenencias, sus casas, edificios y ciudades. Todo ha sido tomado y reclamado por la naturaleza. Y en este mundo, sin nada más que naturaleza, ¿quién queda para recordar lo que alguna vez existió? Curiosamente, un dragón equino, mitad dragón, mitad caballo, cuestiona su existencia al no pertenecer a ninguna etiqueta específica. No es completamente un dragón, no es un caballo, no es completamente chino, no es un ser vivo, pero tampoco está muerto. Y en un mundo donde su propio propósito de vida, el de entretener y dar coraje y esperanza a aquellos que lo observan, tanto extranjeros como chinos, se siente completamente como un recuerdo del pasado, algo que el tiempo simplemente ha tardado en llevarse por no encajar. Su deseo de vivir, de sentir y experimentar lleva a una pequeña odisea, una caminata que parece un viaje para alguien que no se ha movido en tanto tiempo. Y es que el dragón equino, en su propia búsqueda del ser, planta amistad con un murciélago herido. Sus propias extrañezas, como dragón equino mecánico, le salvan la vida a este nuevo compañero con quien tiene oportunidad de comunicarse, conectando mediante cuentos de un dragón equino que ha vivido tanto tiempo como para ver a los humanos conviviendo con los robots, y un murciélago que ha vivido menos, pero suficiente para ver animales conviviendo con robots. Al final, el dragón equino se desprende de sus placas y su acorazado ser. La curiosidad le concedió conocimiento y su pequeña aventura le lleva a la respuesta de su propia mortalidad. Y al ser tan libre y brillante, decide regresar a su punto de inicio para compartir su descubrimiento con los otros robots, sus compañeros con quienes no ha cruzado palabras desde hace tiempo y está ansioso por volver a ver. Pero el dragón equino, ahora una mariposa aleteante, de ojos granates y alas doradas, llenas de caracteres chinos, cae en un profundo sueño. El final pareciera cruel y repentino. El final del ciclo de la vida se ha llevado al dragón, pero de la forma en que lo veo, creo que es lo más hermoso que le pudo suceder, ya que su mera identidad y existencia ha sido validada y reconocida por la naturaleza, terminando su vida y reconociéndola al mismo tiempo, justo cuando el dragón equino ha completado su viaje al oeste. Y eso es el análisis de Terartes. Muchísimas gracias, Terartes. Y sí, hay una constante con el viaje. Y el viaje al oeste, o sea, además del famoso libro El viaje al oeste, pues es como una constante también en las narrativas del mundo, ¿no? En el de viajar más allá, viajar a lo desconocido. Y para China, que justo como dice Terartes, está asentada tan en el este, pues para ellos el oeste es la tierra mágica, mística, más allá de lo conocido. Y en el caso, por ejemplo, del viaje al oeste, o sea, las aventuras de Sun Wukong, tiene sentido porque tienen que viajar al oeste a recuperar una reliquia divina del Buda, y pues el Buda viene de la India, entonces pues tienen que hacer el viaje para allá, ¿no? Muchísimas gracias, Terartes. Voy al siguiente. Daniel Wolf, ¿estás por aquí? Que si andabas por aquí hace escribir eso. Ok, Wolf, aquí está. Esto es la opinión de Wolf. El cuento, ya no voy a decir el título cada vez que lo digan. Me pareció entrañable. Este tipo de historias de mundos olvidados y restos que perduran de lo que alguna vez fue, regularmente buscan recordarnos el sentido que encontramos en nuestra existencia y cómo todo terminará en algún momento. Para el dragón equino, el ser abandonado en el tiempo le ha hecho olvidar quién es y cuál es su función. Ya no le queda nada de lo que alguna vez tuvo, ni sus creaciones, su público, ni sus compañeros de espectáculo. El tiempo le ha arrebatado vínculo con lo que alguna vez fue, y al decidir salir,
le sirve de compañía y guía para trascender de lo que ha sido durante mucho tiempo. Creo que las historias que comparte el murciélago con el caballo de cierto modo sirven de vínculo entre lo que es ahora y lo que alguna vez fue. Que al final las historias son lo que nos vinculan con el pasado, el presente y el futuro, ¿no? O sea, en realidad contarnos cosas e imaginar el mundo a través de la narración es lo que genera esa continuidad. Y dice, solo como nota final, siento que este cuento podría estar en la sección para leer del bosque de leyendas de Nier Replicant. El cuento está súper Nier. Estoy de acuerdo contigo. El cuerpo está súper Nier. Muchísimas gracias, Wolf. Ahora va el de Darth Mike, que aquí anda. Entonces, esto es lo que opina Darth Mike. Dice, esta es mi primera tarea y empiezo mal porque la procrastiné durante el día, aunque era un cuento del que quería hablar mucho, además de que hice muchas notas al respecto. El cuento, escrito por Xiang Yang, es una gran representación de la ciencia ficción china, debido a que mezcla elementos de ciencia ficción con mitología, la filosofía china, el folclore y los mitos, los cuales al día de hoy sigue muy arraigada de la cultura china. La autora habla sobre este estilo de mezclar narrativas y lo llama por Rich Science Fiction, o traducido al español como papilla de ciencia ficción. Por un lado, se puede observar elementos daoístas en la no acción de Longma, ya que sigue el flujo y orden natural dado por la naturaleza del Dao, aunque sus partes mecánicas caen y siguen influyendo en su camino. Asimismo, la ascensión de Longma se puede representar como la ascensión al nirvana budista, en donde se encuentra con sus viejos amigos en el cielo mecánico, donde la murciélago actúa como su bodhisattva. Así, este cuento crea un universo donde la tecnología y la tradición coexisten, algo que la ciencia ficción occidental por lo general no hace. En conclusión, la obra es una meditación en cómo las culturas o filosofías podrían entrelazarse con la tecnología del futuro, ya sea utópico o distópico. Omití muchas de mis notas que tomé, pero espero que esto les haya resumido bien. Soy un nerd de la historia de la cultura china. Órale, Darth Mike, muchas gracias. Nos has dado contexto también chino. Y es interesante que seas fan de la cultura china. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darth Mike. Y la última, bueno, además de las que pongan en el chat, por supuesto, es de Capybara, que... A ver, esperen, porque Capybara... Ok, a ver, dejen... Esto es una nueva experiencia, chat, porque yo creo que les gustó tanto este cuento que está innovando en muchas, de muchas maneras. Porque Capybara nos hizo una presentación. A ver, déjame ver si la puedo poner. Cóbreles por párrafo ese Big Roses. Capybara mandó un documental, eso parece, a ver. Capybara nos dejó una presentación que se llama El Paseo Nocturno del Dragón Equino y hay una ciudad china postapocalíptica. ¿La pueden ver? Sí. Cuando comencé a leer el cuento, lo bajó de Taringa, dicen. Dice, cuando comencé a leer el cuento me atrapó inmediatamente la narración, ya que la mezcla de los elementos poéticos que describían la desolación y destrucción del entorno era tan bonita que por momentos te hacían comprender y asimilar el caos sin sentirte agobiado o triste, lo cual considero que fue fundamental para poder seguir la lectura y prestar más atención al paseo del dragón y la murciélago. Conforme avanzaba la historia pude comprender el contexto y el trasfondo de los personajes, el cual me pareció muy interesante, ya que no me esperaba que la historia del dragón partiera de un mundo futurista y súper avanzado, lo cual me dejó ver la razón de la destrucción caótica de este. Aún así, cuando llegué al final de la lectura, me pareció muy bonita la serie de pensamientos que empezaron a surgir del dragón, así como la pregunta que se hace a sí mismo, ¿estaba vivo o si todo es un sueño? El sueño es un elemento clave. Este cuento me pareció increíble,
ya que pude entender perfectamente las ganas de vivir del dragón, así como el deseo de regresar el tiempo a una época mejor, la cual me hace valorar aún más mis días de la vida. Y además nos dejó su versión del dragón equino. ¡Wow! Muchas gracias, Capibara. Nos dejó a su propio dragón equino. ¿Así lo imaginaste? Tecolote, se lució un muchachito, bájale puntos, jaja, nos dejó mal a los demás. Y miren, hizo su dragón equino como se lo imaginó, está padrísimo. Muchas gracias, Capibara. Que además, Capibara siempre está luchando por ser el miembro más joven de nuestro club de lectura. Muchas gracias, Capibara. Cuento, aquí viene el chisme. Y hay que pensar en China y lo que está pasando en China. Y la ciencia ficción y la literatura. Y hay mucho. Hay mucho que decir. A mí me compartieron esta antología y este cuento. Y un poco debo confesar que en un inicio, y después de tanto amor al cuento y así, yo cuando lo leí en un principio, o sea, me gustó. A mí el cuento me gustó. Pero no me pareció como el cuento, ¿no? O sea, podemos decir que es un cuento muy simple, ¿no? O sea, como muy, muy sencillo. Entonces es como, está bonito el cuento, pero como que o sea, no me pareció como tan espectacular hasta que me hicieron ver como no nada más el cuento en sí mismo, sino lo que hay detrás de este cuento. Sino toda la construcción detrás de algo como es este cuento en un contexto específico y lo que significa la ciencia ficción china. Les voy a empezar a contar algo de la ciencia ficción china, luego voy a volver a contarles algo sobre el cuento y después un poco más de esta situación. Y es que la situación de China, como siempre, ¿no? O sea, de lo que es la China post-comunista, ¿no? O sea, desde el comunismo, o sea, desde la revolución cultural de Mao, China se convirtió en un espacio especial, ¿no? Cerrado, como lo mencionaban ustedes como ustedes lo mencionaban en algunas de sus reseñas y pensamientos, atrapado como entre la tradición, en la construcción de un imperio milenario, uno de los imperios más antiguos del planeta Tierra, y la promesa de un futuro brillante en la modernidad, y el contacto con Occidente, y también pues, con el desarrollo de lo que fue en su momento pues el comunismo chino, ¿no? El comunismo de Mao. Todos sabemos que la revolución cultural fue como muy terrible y, o sea, como muy conflictiva, con muchos muertos, con muchos dolores, con muchas contradicciones. Y de alguna manera lo que buscaban los chinos en ese momento era, como todas las sociedades comunistas, cómo orientarse hacia el futuro, ¿no? Lo que le importa al comunismo, al socialismo, al comunismo, es llegar a ese estado ideal, utópico, de la igualdad, la prosperidad y la maravilla, y todo lo que hay que pasar en medio para lograrlo. Y es justo en esos años, ¿no? En plena revolución cultural, y después, aunque están como en este bloque súper comunista, también empiezan a traer muchos textos y conocimientos de Occidente. Pues la idea un poco detrás de la China comunista es que están rezagados frente a Occidente. Y ya había pasado antes, en tiempos de las dinastías, que Occidente estaba colonizando, o sea, usando regiones chinas como colonias. Véase el caso de Hong Kong, por ejemplo. Entonces, el régimen comunista dice, tenemos que modernizarnos, eliminar la tradición, un poco de ahí viene o sea, quedarse con algunas cosas, pero eliminar como todas estas estructuras rígidas, de ahí viene la revolución cultural.
y pues inspirarse hacia futuro. ¿Y qué es lo que necesitan o ven como el ideal? En ese momento, ¿qué es la llave para la utopía china? La tecnología, ¿no? La tecnología como una manera de desarrollo hacia su futuro, de igualdad y de prosperidad. Y junto con la ciencia y la tecnología, también llegan de Occidente la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción de la que ya hemos sido partícipes también en el club. Piensen en Asimov, en Clarke, en Ballard, ¿no? O sea, estas historias que hablan de un futuro a través de las ideas tecnológicas. Y que, por ejemplo, en el caso de Asimov, servían para que el público común, el público general, se enterara y como que entrara en las dinámicas de la ciencia y la tecnología. Cuando el Partido Comunista ve esto, y junto con sus ideólogos y los escritores que trabajan, y aquí es algo que mientras... Es como medio... Todo es contradictorio, pero digamos... ¿Se acuerdan cuando hablamos de Asimov? La ciencia ficción en Occidente siempre fue considerada como un subgénero, ¿no? Como algo menor, no alta literatura, porque se despegaba de la realidad. Pero China, cuando le llegan estas obras, en un sentido muy pragmático, ve en la ciencia ficción una posibilidad de inculcar a su población, que además recuerden la población de la China de Mao. Es una población eminentemente campesina. O sea, los campesinos son toda China, son un montón, pero casi todos son campesinos con una vida muy tradicional. Entonces la idea es, la ciencia ficción nos puede ayudar a que la gente empiece como a través de estas ficciones, a través de estos relatos, a relacionarse con estas ideas de progreso, ¿no? Dice Aparicio, aspiracional. Digamos que no están buscando en este momento tanto la aspiración, sino como la sensación de progreso. Y entonces, con la varita mágica china, que es la más poderosa del mundo, ¡pau!, convirtieron en propaganda pues la producción, ¿no? En estos primeros años, la primera ciencia ficción china va de la mano como con el comunismo y con la idea de que los desarrollos tecnocientíficos nos van a llevar a un mundo mejor. Pero también hay que sacudirse el chip occidental y pensarlo desde China. Desde el principio, uno de los principales temas, y es normal, es la gente que vive en China, a través de esta literatura, es el desarrollo científico y tecnológico de China hacia el futuro, pero para establecer a China, ¿no?, como una potencia global, ¿no? Librarse de los yugos extranjeros y al final reconocer como su papel en el mundo como dirigentes, que es como, les digo que es como contradictorio porque quieren volver a ser el centro de un imperio, pero es un imperio que ya no es tradicional, sino es moderno, ¿no? Y empieza a subir esta ciencia ficción muy al estilo como clásicos viajes al espacio, extraterrestres, pero todo tiene un tono como muy, muy positivo y muy propagandístico al estilo Mao, ¿no? Continúa la Guerra Fría, etcétera, y aquí es donde se pone difícil. Vamos a entrar a terreno espinoso histórico geopolítico, pero permítanme pasármelo por encimita para no meternos en camisa de 11 varas. Pero cuando cae el comunismo en China, me van a decir, pero ahorita el Partido Comunista, o sea, sí, pero el Partido Comunista chino de ahorita no es el comunismo, no es el comunismo de Mao. Empieza un nuevo proceso de ultraindustrialización tecnológica que abraza el sistema neoliberal.
Y la globalización, también hay que pensar en esto. Si algo pudo transformar la vida china, fue el proceso de globalización que empieza como en los 80s. Exacto, Dark Mike. Desde Deng Xiaoping, o sea, justo cuando llega Deng Xiaoping, rompe con la tradición maoísta de China. Y aunque sigue siendo el mundo comunista, o sea, el partido comunista, ya le da un enfoque de Estado nacional al estilo de la globalización, ¿no? Y del capitalismo. ¿Qué hace Deng Xiaoping? Básicamente lo que hace es aprovechar la cantidad de chinos que hay, o sea, la densidad de población, para ponerlos al servicio de una producción industrializada que ningún país ha visto. Es ahí de donde viene el Made in China, ¿no? Que todo se empieza a producir en China bajo la lógica de la... de esta como reforma de lo que va a ser China. Y esto implica una nueva ruptura como ideológica, ¿no? En el pueblo chino, y crea una cisma de contradicciones. Porque las reformas que hace Deng Xiaoping, es cierto que levantan el país económicamente y llevan la prosperidad y la tecnología como habían soñado esas utopías de ciencia ficción antes. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿No? Porque para lograr este proceso, obviamente se construye una élite política súper fuerte, muy autoritaria sobre la vida de la población. Se regresa a este confucianismo mano dura. Y lo que empieza a ver entre la población es que sí hay un crecimiento económico, tecnológico, pero también empieza a haber una crisis ambiental, social, de libertades, de censura, de persecución, y además se apoya en la tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? La visión como tan positiva que hay sobre la tecnología da un giro, y también se empieza a ver como su parte siniestra. Y esto es parte de lo que afecta a la literatura de ciencia ficción china. Se crean como dos bandos, ¿no? Como el bando que ve en la tecnología una esperanza, y otros que ven en la tecnología como la última condena. Y se empieza a diversificar como la escritura. Pero como se han de imaginar, en China luego es medio difícil como escribir, porque hay un fuerte aparato de censura y un control gubernamental. Ahora, alguien preguntaba por ahí, ¿quién? La ciencia ficción se sigue escribiendo, ¿no? No es tan... Y deja de ser mainstream porque ya no es tan propaganda, ¿no? Después de este cambio como de shift en el régimen. Entonces se vuelve otra vez underground. O sea, vuelve a ser underground. Y en el underground pues hay como mucha gente afecta a la ciencia ficción, pero pues tienes las dos vertientes, ¿no? La positiva y la negativa. Conforme va avanzando, algunas versiones se hacen más populares, otras menos, pero lo que viene a ser un parteaguas para la producción como interna china es que empiezan a surgir revistas, ¿no? Revistas universitarias o revistas clandestinas donde se publican estos relatos y circulan, también importante, entre el público joven, entre los jóvenes de China. La ciencia ficción no es algo que lean como la gente mayor, sino entre los jóvenes, y empieza a tener mucho eco porque lo que empiezan a hacer
es una mezcla entre las esperanzas y el apocalipsis. Y al mismo tiempo, también no olvidemos esto. Si nosotros hemos visto el desarrollo tecnológico en los últimos años de manera muy patente, en China esto ha sido al extremo. Porque en China se han creado ciudades enteras para la producción tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en esta misma antología hay un cuento, por ejemplo, que es sobre una ciudad cyberpunk, que está basada en una ciudad real china, que es una ciudad que se dedica y existe. Es una ciudad que le mandan toda la basura tecnológica del planeta. Y lo que hace esta población, esta ciudad, es desarmar todos los aparatos que llegan para recuperar los componentes que pueden ser reutilizados. Entonces el gobierno chino dedicó esta ciudad a eso, pero pues claramente no le invirtió. Es como, pues son un montón de chinos, pónganse a trabajar. Y resulta que trabajar con eso es súper tóxico, ¿no? Entonces lo que creó fue una ciudad como de basura, súper tecnológica, pero que se envenenó, ¿no? Y que se volvió tóxica. Y hay un cuento al respecto de esta ciudad. Entonces hay que pensar que la ciencia ficción china se escribe desde un contacto con la tecnología muy directo, ¿no? Y incluso muy devastador, muy distópico. Lo que en Occidente imaginamos como distopía, o sea, en China ya está pasando. Entonces empieza a ver ese asunto y empieza a haber una cierta denuncia en la ciencia ficción que no le gusta siempre al gobierno chino. Incluso, o sea, al gobierno chino no le gustan como estas denuncias a través de la literatura y como que por un momento trata de contenerla. Pero también es cierto, y el gobierno chino se da cuenta, que es un género que al interior de China cada vez es más popular, ¿no? Lo que nos lleva a Xi Jinping. Xi Jinping, el actual, que es pues líder de China, ¿no? No sé exactamente cuál es su cargo político. Xi Jinping comienza una política que además va muy ad hoc con el cuento de hoy, que es el sueño chino, ¿no? ¿De qué se trata esta política de sueño chino? Lo que dice Xi Jinping en esta mezcla entre idealismo nacionalista, ambición económica y todo, Xi Jinping dice que la sociedad china está en el momento de perseguir un sueño. Y entonces él usa el sueño de las dos maneras. Por un lado habla como que el sueño es el deseo. Es el deseo de llegar a ser lo que es posible, ¿no? Y al mismo tiempo es la realización de ese ideal de la China fuerte, poderosa, próspera. Y Xi Jinping cree y piensa que la ciencia ficción es como escribir sueños, ¿no? O sea, el partido ve en la ciencia ficción un mecanismo para consolidar los sueños, para contagiarlos y para proyectarlos. Y entonces, a pesar de que la ciencia ficción puede ser contestataria, el gobierno de Xi Jinping le da la vuelta y como sabe que es un género extremadamente popular, ¿no?, entre la población, decide apoyarla desde el gobierno. Dice Trata, Xi Jinping jugó Metaphor y se lo tomó muy en serio. Sí, sin duda, la utopía. Y se apoyó. Understandable. Wow.
Y de hecho aquí les voy a contar otro chisme. Yo, antes de leer esta antología, yo me había enterado como de este plan porque hace unos años leí un texto del ahora funado cuestionado y prácticamente actualmente innombrable Neil Gaiman, ¿no? Pero hay un texto, ensayo, crónica de Neil Gaiman que cuenta que hace unos años, o sea, todavía hace más años, fue invitado por el gobierno chino. El gobierno chino invitó a Neil Gaiman a la primera convención de fantasía y ciencia ficción que se hizo en China, auspiciada por el partido, ¿no? Que de hecho, me estoy adelantando, pero por ejemplo, Xian Yang, la autora de este cuento, ha sido premiada y ha dado conferencias muy importantes en las convenciones futuras de esta a la que invitan a Neil Gaiman. A Gaiman lo invitan y bueno, él cuenta ahí toda su historia de cómo el gobierno chino va por él, lo llevan y un poco como que va a China pero no puede como que no puede separarse de pues, los que lo llevan, ¿no? Y lo llevan a dar unas conferencias sobre la ciencia ficción. Y lo que cuenta Gaiman, que es lo que quiero traer a colación, porque está bien interesante, es que ahí él se entera de todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno chino para fomentar la ciencia ficción, porque el gobierno chino ve como dos cosas muy valiosas en la ciencia ficción. La primera, ya no sé hablar español. La primera es que el gobierno piensa y considera que la ciencia ficción en todo el mundo, esta como mundial, ha permitido y muchas veces se ha adelantado a los avances tecnológicos. Es decir, que una ciencia ficción bien construida, bien documentada, bien pensada, es capaz de predecir nuevas tecnologías o nuevos problemas y desafíos que va a traer la tecnología. Entonces, el gobierno chino está interesado en fomentarlo como para tener ahora sí que como una ventana al futuro, lo que me recuerda un poco este libro que les hablé en el top de recomendaciones de lectura del Palacio de los Sueños de Cadaré, ¿no? Como la posibilidad de tener una ventana al futuro que les permita tomar decisiones, etc. Entonces, lo ven como algo importante para tener una proyección a futuro, por un lado. Y dos, porque ven en eso que el sueño, que escribir ciencia ficción es escribir sueños. Obviamente no cualquier sueño, sino el sueño de la China triunfante. Y como tal, y al ser un género tan popular, lo que quieren es contagiar el sueño de esa China a su población y que abracen como ese optimismo por el futuro asentado en la producción, la tecnología, la ciencia y la prosperidad. Y la pregunta que se hace Neil Gaiman y que les hago yo ahora y que creo que todos nos hacemos, pues eso no es propaganda, ¿no? ¿No les parece que es propaganda? Pues no sé qué piensan, pero lo cierto es que el gobierno chino ha creado asociaciones de ciencia ficción, revistas de ciencia ficción y un montón de premios de ciencia ficción, ¿no?
Entonces, en los cuentos de ciencia ficción china, no todos, porque ahorita voy con las excepciones, hay quienes han tenido que huir de China, ¿no? Que se empieza a producir, y esto también es muy importante, y es como la ciencia ficción china también tiene la particularidad que por lo general, está pensada para el consumo interno, ¿no? Porque se habla de cuestiones muy inmediatas de la relación con China, de los chinos para los chinos, en esta incertidumbre y en esta contradicción de la que les hablo, ¿no? Como de la posibilidad de un crecimiento económico para algunos, pero la condena tecnológica para la mayoría, ¿no? Pero está muy pensada para el consumo chino. Entonces, por eso cuando leemos estos cuentos, y particularmente de los autores que viven en China y que han tenido el apoyo de estas instituciones chinas, hay algo, o sea, esto no le resta ni calidad, ni que sea interesante, ni pueda ser maravilloso como lo que leímos, ¿no? O sea, y que también apunta a un sentido universal. Pero sí hay un dejo como de propaganda, ¿no? Sí hay un dejo como de reivindicación, construcción de lo que significa China para el mundo, ¿no? Y un sentido en muchas ocasiones muy positivo, ¿no? O muy romantizado de ello. Exacto, Terartes. Por ejemplo, si alguien leyó la introducción del libro, a mí no me gustó nada la introducción del libro, debo decir, porque el autor se contiene, porque nos trata de convencer que leamos la maravilla de los cuentos chinos sin pensar en China, ¿no? Es como de, no en la política, no en los problemas, no en la geopolítica, no en el partido. Y es como raro, ¿no? Porque es como, ¿por qué me pides que obvie esto? Tiene razón cuando dice que no lo veamos solo como occidentales que juzgan desde fuera. Eso yo creo que tiene razón. Pero yo siento que le tiene miedo al gobierno chino, ese chino. Porque como que insiste mucho, ¿no? Como que insiste mucho en cómo, pero no tiene nada de... Pero se contradice porque al mismo tiempo, ¿no? Porque al mismo tiempo los cuentos sí hablan de ello, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta nosotros desde qué perspectiva lo vemos, ¿no? Y que ya lo hemos estado haciendo en el club de lectura. Vamos a tratar de un... Es como... Uno puede analizar el cuento en sí mismo, o el libro, o la literatura, la novela, y podemos quedarnos con lo que tiene el cuento, ¿no? Los personajes, la trama, las acciones, los mensajes, los recursos, la estética, ¿no? Que está en el cuento. Pero, como lo hemos hecho en el club de lectura, y como ocurre hacer un análisis literario, que ustedes ya lo experimentaron, cualquier obra artística y una obra literaria cobra mayor sentido cuando la conectas con su tiempo, con su autor, con su contexto, ¿no? Eso no demerita el valor de la obra, pero la enriquece. Pero al enriquecerla es cuando ocurre también una crítica literaria, ¿no? Que la crítica literaria no es si puso las comas donde debían ir, o si la voz pasiva o la voz activa. O sea, eso no es la crítica literaria. La crítica literaria es justo hacer preguntas sobre el texto y qué podemos, y un poco lo que hace el editor es como, pero ignoren esa parte porque China, no piensen en China. Pero en realidad cuando piensas en China, todo cobra mayor sentido, para bien o para mal.
Y entonces como te hace pensar también en la ciencia ficción china desde esta perspectiva de propaganda. Pero también es cierto que quienes la escriben muchas veces, y aquí está el truco, o sea, aquí está el giro de esta situación, que tampoco piensen que todos los escritores de ciencia ficción china son como burócratas a los que les pagan por hacer propaganda. Nada de eso. Es gente normal que escribe historias a partir de su contexto, su ideología, su momento, y que algunas de estas son útiles para la proyección que quiere hacer China hacia el mundo. Y para ser justos, no nada más pasa en China, pasa en todos lados, ¿no? Pasa en todos lados, pasa en Francia, pasa en México, pasa en Inglaterra, pasa en Vietnam, pasa en todas partes. Pero, y te va a pasar a ti, exacto. Pero creo que es importante como redondear. Vamos a un comercial y volvemos con el giro de esta historia. Para los que se van a quedar atrapados. Pero continúo en cuanto terminen los comerciales. Sí, Aparicho, exacto, es de Unicuro. Dicen aquí en lo que pasan los comerciales, como los escritos mexicanos que hablan bien de Emilia. Ajá, exacto, o sea, esto pasa en todas partes, ¿no? No crean tampoco que es una situación solo de los chinos, ¿no? Como el realismo mágico de la TAM, exacto. Comercial, ¿qué es eso? Dice Adrián mientras se abanica con un fajo de billetes. Dice Terato, dígame la verdad, Xia ya nos mandó un mensaje de ayuda con la actriz muerta. Tal vez. Porque Xia ya está dentro de la estructura de China, ¿no? Pero ella, por ejemplo, algo que tiene es que hace esta conexión con las fábulas, con el pasado, como China imperial, etc. Entonces les decía, lo que cambió la perspectiva fue Liu Cixin y el problema de los tres cuerpos, el hechicero y sus poderes. Esta trilogía, me asusté, hasta nunca se nos había caído el stream así. Gambare. Hasta sudé. Pero el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin como que tuvo un gran éxito internacional, ¿no? Ahora sabe lo que siente quién. Reinhardt, no, ahora sé lo que siente el editor del libro de cuentos chinos. Y como que su obra de los tres cuerpos abrió el interés, o más bien no abrió el interés, como que movió los ojos del mundo hacia la ciencia ficción china. Understandable. Hola Dolokov, bienvenido. Y ha puesto como un nuevo atención y también escrutinio a estas obras. Pero ¿qué tienen las obras chinas? Y esto es como lo interesante. Tanto Liu Cixin como otros, que por ejemplo, ya no voy a hablar mucho de esto, pero por ejemplo, no toda la ciencia ficción china es propaganda. Por ejemplo, hay otro chino escritor que se llama Ma Baoyong, que de hecho también está en la antología que leyeron, que de hecho él sí hace una crítica al gobierno chino a través de sus historias. Y de hecho, el cuento que se llama La Ciudad del Silencio, que es la que nombra la antología, esa la publicó en China, que se trata como de una sociedad ultra censurada, ¿no? Súper orwelliana, que es China, pero para poderla publicar en China, dijo que era Inglaterra, ¿no? O sea, la publicó como, ¡ay! En Londres estaban estas personas, una sociedad muy autoritaria, Inglaterra, nadie sospechará de Inglaterra, ¿no? Pero en realidad luego salió de China
y ya fuera de China dijo, no, era China. Y entonces ya, de hecho, según tengo entendido, la edición que tenemos, esa edición ya viene como que la ciudad del silencio es una ciudad en China, ¿no? No, pero la publicó, Londres, sí, los ingleses, qué censuradores son los londinenses. Pero entonces también hay oposición, pero la que es muy abierta termina estando fuera de China. Pero les digo, pero entonces, ¿qué tiene la ciencia ficción china? Y hay varias cosas curiosas. Primero, que opera por lo generalmente por autores que no han estudiado literatura, ni humanidades, ni nada. La mayoría de los escritores de ciencia ficción china es gente que además no vive de ser escritor, porque ahí sí, esto es completamente ignorancia, no lo tomen al pie de la letra, no estoy muy seguro. No sé si se pueda vivir de ser escritor en China, o sea, si hay como estas grandes estrellas o solamente los que son muy oficialistas. Pero la mayoría de los modernos exponentes de la ciencia ficción china es gente que trabaja en cuestiones de informática, de marketing y de ingenierías, ¿no? Y es gente que tiene sus trabajos y al mismo tiempo escribe, publica en estas revistas, y después algunos pues pasan al formato editorial cuando ganan premios, etc. Entonces son como ingenieros escribiendo ciencia ficción. Que por un lado tiene sentido, porque pues la gente que estudia ciencias es la que tiene más contacto con los avances científicos para transformarlo. Y también muchos de estos escritores, muy al estilo de la ciencia ficción de los 50, ¿no? No son digamos, no son como estetistas, su lenguaje no es muy elevado, hasta su prosa puede ser muy simple o hasta medio malona, pero lo que tienen es como las ideas y la planeación de un futuro y cómo la tecnología lo secunda. La ciencia ficción china también está haciendo una ciencia ficción como muy anclada como en lo posthumano, ¿no? También, como qué sigue después, como que... Y ese es, ahí hay un texto también, lean, al final de esta antología hay 3 ensayos, uno de Yang Xia, otro de Lu Xixin y otro de otro que no me acuerdo quién es. Pero Lu Xixin dice que, pues que la neta que él está soñando más allá de lo que hacen los occidentales en la ciencia ficción, ¿no? O sea que Lu Xixin dice, para mí la ciencia ficción sí es un sueño, pero es un sueño trascendente que supera a lo humano. Y en ese ensayo Lu Xixin dice como, mientras los gringos están como, navecitas, piu piu piu, colonización de Marte, piu piu piu, Lu Xixin dice, yo me voy al mundo donde el universo se está extinguiendo, ¿no? Y los extraterrestres y el colonialismo alienígena. Entonces, por un lado tienen esta proyección bien loca. Por otro lado, tienen este conflicto entre el nacionalismo chino. El nacionalismo chino como para aferrarse a ese sentido de la vida. Pero al mismo tiempo tienen la desgracia de la tecnología. Y luego hay otro ensayo al final de Xia Liang, donde además habla que son una generación ahora que también está contagiada por lo que viene de Japón o lo que viene de Occidente. Y en la fantasía, entonces empieza a haber una mezcla entre ciencia dura, fantasía, con la visión nacionalista china, con la experiencia también de esta sociedad postcomunista que hace una cosa única. Y lo que me lleva a esta parte, que esta literatura, que además muchos la empiezan a publicar en internet, ¿no? Antes que llegue a las editoriales.
ya se siente atravesada también por esta digitalidad y de este mundo. Y por ahí alguien ya dijo que sí, pero les hago esta pregunta ahora, amigos. ¿Alguien notó la peculiaridad de lo que ocurre al final del cuento del dragón equino? ¿Alguien lo notó? ¿A nadie le hizo ruido? ¿O a nadie le llamó la atención lo que ocurre en la última página? Exacto, la leílo, Luis. Es un cuento que habla sobre la existencia, la trascendencia, la vida, etc. Pero es un cuento con enlaces a YouTube, ¿no? Es como, no inventes, los chinos están en el futuro, su literatura ya trae hipervínculos. Y ahora, solamente levanten una manita emoji o algo así. ¿Alguien fue a ver los videos? Por lo que han dicho, sé que algunos no. Dice Tratos, le saben a Lipo. Obvio, yo sí fui. Sí, yo. Videos del potro, dragón, el final explicado. Sí, y me leí la historia detrás. No, dicen. Porque quiero que vean de dónde viene esto. Para los que no lo abrieron. Y si lo abrieron, no importa. De todos modos, aquí es donde ya, amigos, el futuro, la fantasía, el futuro, la fantasía, el posmundo, el apocalipsis, el presente, la IA, los robots, todo se mezcla. Déjenme mostrarles. Porque Xialia, ¿cómo quedamos que se llama? Xialia. Ajá. Sí, ¿no? Contemplada, amigos. ¿Todo se ve? Es que este es el dragón equino de la historia. Porque existe, amigos. Es el animatrónico más increíble del universo. Bueno, obviamente el del cuento se mueve. Dice, y si la murciélaga medía como 1.5 metros sería más spooky. Pero aquí está. Y miren, como en el cuento, lanza vapor. Tiene su lengua que se mueve. Y de hecho, también alguien dijo, wow, pero no sé si lo escuchó. Pero wow, y Nani. Miren aquí. Y miren, mueve sus patitas de dragón equino. La cuarta dimensión, Marty. Y también, o sea, para los que vieron esto ya no es sorpresa. El hechicero. Sus poderes. Miren, ahí está el dragón equino de nuestras fantasías. Esta propaganda sí se deja ver. Díganme si no es la animatrónicos más impresionantes. Toma eso Kojima y su cambiar de slot la memory card. Pero para los que ya lo vieron, probablemente esto no los va a sorprender, porque ya lo vieron, pero si no lo han visto, cuando el dragón equino cuando el dragón equino dice que peleó contra una araña, es que la araña también existe y es impresionante. Miren la araña, la fucking araña, está impresionante.
Dice Dharma, y está loco que hay una persona controlando cada pata. Sí, cada pata tiene un humano que la controla. La araña está de que se... y miren, y además echa telarañas, como cuenta en el dragón equino. Referencia de hombre de alta cultura, oso. Exactamente, Wild Wild West. Dice Wolf Jim Henson, ¿quién te conoce? Dice Sheldon, como dice mi mamá, pinches chinos hacen todo. Pero aquí está el giro, también Sheldon. Estas marionetas animatrónicas gigantes no son chinas, son francesas. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que también es muy importante tomar en cuenta la globalización? También estamos ante una literatura que se hace desde China, pero desde una visión de la China globalizada, ¿no? Ahorita les platico más de estas marionetas por si no saben. Pero miren, pelearon. Aquí está la batalla. Ay, mira, miren, ay, perdón. ¿Ya vieron? Ahí está el dragón equino lanzándole fuego a la araña. O sea, la batalla fue real, amigos. O sea, no inventen. Esto es... Y el sueño, nuevamente. Estamos ya viviendo en un sueño. O sea, el nivel de estos monstruos robóticos, animatrónicos, está así como a otro nivel. Miren, echa fuego. ¡Wow! Ahora, ¿qué son estas cosas? Resulta que en Francia, en la isla de Nantes, recuerdan que el dragón equino sueña con que va a la isla donde están sus amigos. Resulta que hay dos franceses locos que hacen monstruos marionetas gigantes y hay un parque como de diversiones en la isla de Nantes que construyen estas criaturas robóticas y ahora necesito ir a Francia. Tengo que decirles... necesito ir a Francia. Luego les cuento para qué. Necesito ganar dinero para un boleto a Nantes. Porque es como un sueño como steampunk, robótico, mitológico, de criaturas super locas. Que en este caso, este particular se hizo como parte como de un trato diplomático con China. Pero es francés, ¿no? O sea, es francés. Y han hecho otros, que déjenme mostrarles. Esto ya no tiene tanto que ver con la literatura, pero por favor miren, aquí tengo varios videos. Pero de los creadores de El Dragón Equino y la Araña Monstruosa, tenemos al Minotauro de tus pesadillas. Chequen el Minotauro. Chequen al Minotauro, amigos. ¿Ya lo vieron? ¡Tiene una antorcha! ¡Y tiene ojos! Y es como un minotauro centauro. Y frente a un palacio. O sea, díganme que esto no es un sueño. O sea... ¿Este es un jefe de Souls? Todos son jefes de Souls. ¿Nani? Díganme si esta cosa no es así como... Y mira, y además adentro tienen músicos. Y entonces hacen todo un... ahí viene la araña, ¿no? La pasean y hacen el espectáculo. Pero necesitaba que vieran el miren la araña cómo avienta cosas. O sea, no sé. Y entonces dices, claro, Xia Liang vio esto y dijo, el futuro es ahora, viejos. Dice Dark y así cayó en un rabbit hole de monstruos mecatrónicos. Exacto, miren, la araña también se ha enfrentado al Minotauro. Además yo ya les había dicho, ¿no? Que amo los mecatrónicos. Alguna vez ya lo había comentado, ¿no? Mi amor por los mecatrónicos.
Entonces es como de... No inventes. El dragón equino. El dragón equino nos trajo acá. Dice Shadow Infinite. Mira, imagínate que se te acerque así. Así como te voy a atrapar. Y los manejan en vivo. Y la mano realmente puede sostener cosas. O sea, el Minotauro Centauro está así fuera. O sea, todos. Es que todos están increíbles. Pero bueno, ya. Quería que vieran cómo... El dragón equino, amigos. Quiero un escaflón francés. Pero entonces, volviendo a la ciencia ficción china. Entonces hay como un dejo como muy extremo de lo que se logra a través de la literatura china de ciencia ficción, ¿no? Es una mezcla entre la tradición, entre la modernidad, entre el postcomunismo, entre el neoliberalismo, la globalización, el sueño de Xi Jinping, el sueño del futuro, la distopía y la construcción de una fantasía distinta, ¿no? Que tiene su forma política, tiene su forma económica, pero también tiene una tradición particular en este nuevo mundo. Entonces, no sé cómo vean, no sé qué les parezca esta fantasía, pero creo que entendiendo todo este contexto, viendo todas estas posibilidades, estas ramificaciones, dan como la pauta de tal vez observar más de cerca la ciencia ficción china, ¿no? De pensar un poco en la ciencia ficción china y en su sueño único. Y con esto llegamos al final del club de lectura. La pregunta es, ¿al final lo lograron los chinos? ¿Al final su propaganda nos ha hecho o realmente triunfaron con su propaganda? ¿O hemos abierto como la puerta a un nuevo universo? Yo creo que son las dos. Y además, como dice la murciélaga, China está más cerca de lo que crees, ¿no? China siempre está más cerca de ti de lo que pensamos. La ciencia ficción china, amigos. ¿Qué les ha parecido esta experiencia? Cuéntenme, díganme aquí en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Ganó China? ¿Ganamos nosotros? ¿Ganó la literatura? ¿Ganó la fantasía? Porque hoy leímos El Paseo Nocturno del Dragón Equino de Xia Liang y nos hemos sumergido a un mundo nuevo que tendrá más peso ahora en este nuevo orden. ¿Qué les parece? Esto fue el club de lectura del principio de abril. Y gracias. Con esto terminamos. ¡Wow! Así que camaradas,
Nos vemos para la próxima. Yo soy Andrés, el Dr. Dulcamara. Por cierto, muchas gracias por la locura de los suscriptores. Muchas gracias. Y nos vemos para la próxima. Bye.